¿Qué hay en la oscuridad de tu ser que temes mirar? ¿Qué aspectos de ti mismo has relegado al rincón más sombrío de tu conciencia? La sombra, esa parte de nosotros que a menudo nos negamos a reconocer, es un concepto fascinante y aterrador. Es el lado oscuro de la psique, la manifestación de lo que no queremos ser o de lo que hemos aprendido a reprimir. Pero, ¿y si te dijera que al abrazar nuestra sombra, encontramos no solo nuestro dolor, sino también una fuente inagotable de poder y autenticidad? Imagina un vasto bosque durante la noche. La luna, aunque brillante, no ilumina cada rincón. Hay sombras que se esconden detrás de los árboles, en los arbustos, y aunque podrían ser simples sombras de la naturaleza, para ti podrían ser los ecos de tus temores y tus deseos más profundos. La sombra no es un enemigo, es un maestro, una guía que nos enseña a navegar por las aguas turbulentas de nuestra existencia. En mi trabajo, he definido 5 tipos de sombras que residen en cada uno de nosotros. Cada una de ellas encarna aspectos diferentes de nuestra psique, y cada una de ellas tiene su propio viaje y su propia historia. Hoy, me gustaría invitarte a explorar estas sombras, a observarlas, a dialogar con ellas. La primera sombra que debemos reconocer es la sombra personal. Esta es la parte de nosotros que contiene los rasgos que consideramos indeseables. Tal vez te consideres una persona agresiva, egoísta o insegura. Sin embargo, lo que rechazas de ti mismo puede ser una fuente de poder. Imagina que te enfrentas a una situación en la que sientes que tu voz no es escuchada. Esa ira que sientes puede ser la chispa que encienda el cambio, que te impulse a defenderte y a reclamar tu lugar en el mundo. Recuerdo a una paciente que, tras años de lucha con su autoestima, decidió enfrentar su sombra personal. Durante una sesión, ella confesó que a menudo se sentía abrumada por la necesidad de complacer a los demás. Pero al explorar su ira reprimida, descubrió que esa ira no era solo un signo de debilidad, sino un indicador de sus límites. Comenzó a establecer límites saludables, y con ello, su vida floreció. La sombra personal, al ser vista y reconocida, se convirtió en una aliada, no en un enemigo. La segunda sombra es la sombra colectiva. Esta representa los aspectos oscuros de la humanidad que todos compartimos. La codicia, el miedo, la violencia. Es el legado de nuestros ancestros, lo que llevamos dentro de nosotros, por el simple hecho de ser humanos. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver los efectos de esta sombra en nuestra sociedad, en guerras, injusticias, discriminación. Sin embargo, es crucial no solo señalar estos problemas, sino también reflexionar sobre cómo esos aspectos resuenan en nuestro ser. Imagina ser parte de un grupo que toma decisiones destructivas. Esa energía colectiva puede ser contagiosa. La sombra colectiva puede empujarte a actuar en formas que van en contra de tus valores más profundos. Recuerdo un caso en el que un grupo de estudiantes se unió para protestar contra una política injusta en su universidad. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una intensa presión grupal que los llevaba a comportamientos que nunca habrían imaginado. Fue en ese momento de tensión que uno de ellos, al reconocer su propia sombra colectiva, se detuvo y planteó una pregunta. ¿Estamos luchando por la justicia o simplemente dejándonos llevar por la multitud? Esa reflexión detuvo el ciclo de comportamiento autodestructivo y les permitió reenfocar su protesta hacia un cambio genuino. La tercera sombra es la sombra familiar. Este tipo de sombra está profundamente arraigado en las dinámicas familiares. A menudo heredamos patrones de comportamiento, creencias y expectativas que, aunque bien intencionados, pueden resultar en un sufrimiento perpetuo. Esta sombra puede manifestarse en ciclos de abuso, expectativas irreales o la presión de ser el hijo perfecto. Al enfrentarnos a esta sombra, descubrimos la carga que llevamos y la posibilidad de liberarnos de ella. Recuerdo un paciente que luchaba por la aprobación de su padre.
un hombre que siempre había sido duro y exigente. A través de su trabajo en terapia, comenzó a explorar cómo esa necesidad de aprobación había moldeado su vida. A medida que se sumergía en su historia familiar, se dio cuenta de que su padre también había sido un niño que buscaba amor. Al reconocer esta sombra familiar, pudo liberarse de la carga de la necesidad de aprobación y por fin comenzó a vivir para sí mismo. La sombra, entonces, se transformó en un catalizador de sanación y autodescubrimiento. La cuarta sombra es la sombra cultural. Esta sombra está compuesta por los prejuicios, estereotipos y creencias que la sociedad nos impone. Cada cultura tiene sus propias sombras, y es fundamental reconocer cómo influyen en nuestra psique. Esta sombra puede llevarnos a enjuiciar a los demás o a nosotros mismos, basándonos en normas sociales y expectativas. La sombra cultural puede ser un obstáculo para la autenticidad, ya que nos obliga a conformarnos a un molde que no siempre es nuestro. Una joven que creció en una cultura que valoraba la conformidad por encima de la individualidad, comenzó a explorar su propia identidad a través del arte. Se dio cuenta de que había reprimido su deseo de expresarse por miedo al juicio de los demás. Al enfrentar su sombra cultural, encontró su voz y comenzó a compartir su arte con el mundo. Su valentía para desafiar las normas culturales no solo la liberó a ella, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. La sombra cultural se convirtió en un puente hacia la autenticidad y la autoexpresión. Finalmente, llegamos a la sombra arquetípica, la más profunda y universal de todas. Esta sombra está relacionada con los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo. Son las sombras que todos compartimos, los miedos ancestrales que nos conectan como humanos. Estos arquetipos pueden manifestarse en nuestras vidas de diversas maneras: el héroe, el villano, el sabio. Al reconocer y trabajar con estos arquetipos, podemos comprender mejor nuestras motivaciones y nuestras luchas. Imagina que en tu vida sientes un impulso constante de ser el héroe, pero cada vez que intentas actuar, sientes que fracasas. Al explorar esta sombra arquetípica, puedes darte cuenta de que el héroe no es solo aquel que vence a los villanos, sino también aquel que enfrenta sus propios demonios. Al aceptar y explorar tu propia sombra arquetípica, puedes aprender a abrazar la complejidad de tu ser y encontrar el valor para actuar desde un lugar de autenticidad. Cada una de estas sombras tiene el potencial de ser un maestro en nuestro viaje hacia el autoconocimiento. Al reconocerlas, al dialogar con ellas, podemos comenzar a sanar y a integrar los aspectos que hemos tratado de evitar. La sombra no es algo que debamos temer, es una parte esencial de nuestra humanidad. No se trata de erradicarla, sino de abrazarla. Cuando te permites sentir, explorar y entender tu sombra, te abres a la posibilidad de una vida más rica y auténtica. Así que te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu sombra? ¿Qué aspectos de ti mismo has relegado a la oscuridad? Permítete sentir la incomodidad de enfrentarte a esos aspectos. Es en ese espacio donde reside la verdadera transformación. La sombra no es un final, es un comienzo. Al dar el primer paso hacia la luz, no solo te encuentras a ti mismo, sino que también te conviertes en un faro para los demás. Tu viaje hacia el autoconocimiento está lleno de posibilidades. La sombra puede ser un maestro, un aliado en tu búsqueda de significado y autenticidad. Así que, ¿estás listo para adentrarte en el bosque de tu ser y enfrentar las sombras que habitan en él? Recuerda que en cada sombra hay una chispa de luz, una oportunidad para crecer. La transformación comienza cuando decides enfrentar tu sombra, y al hacerlo, te conviertes en el arquitecto de tu propia vida. Este es tu llamado a la acción, tu invitación a explorar lo que realmente significa ser humano. ¿Estás listo para empezar?